Arjuna tiene que cumplir sus deberes de clase y en esos tiempos, cuando la ética tiene permiso para ser drástica, hay esclavos, hay las 4 castas en la India, no se les puede culpar en esa época porque, bueno, estamos empezando la humanidad, pero hay que zambullirse en la existencia, ¿no? Aquí vienen entonces varios temas. Por un lado, el absoluto es el vacío y por lo tanto no hay nada. El proceso electoral boliviano nos tiene sin cuidado. No hagas nada y todo saldrá bien. Es un vacío. La elección no existe, etcétera, etcétera. Tenemos que ser ejecutivos. Y por lo tanto, parecería el defecto de la filosofía oriental de decir, bueno, en política lo oriental no significa nada frente a religiones occidentales tan fuertes y tan participativas en política como Islam, la primera, ¿no? Catolicismo, fortísima, toda la conquista, todo el intento de cristianizar a todo, cruzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos en ello. Frente a ello, parece que la filosofía oriental no tiene ninguna política. La gran separación entre judaísmo y cristianismo viene por variables políticas. No nos gusta ese Mesías, por lo tanto no es el Mesías y por lo tanto está usurpando este Mesías. Por política, el cristianismo viene con Constantino a ser la religión oficial de las mayores potencias del mundo y sobre todo de Roma. Y entonces, a partir del siglo IV, etcétera, recién tenemos cristianismo. ¿Correcto? Todo tiene que ver con política. Bueno, pues seamos ejecutivos y digamos, están haciendo ustedes un control de lectura de la historia de las religiones de E.J. James. Entonces, allí van a leer lo que es más claro. Buda dice, hay 4 nobles verdades: la vida es sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo, la solución está en eliminar el deseo, y la 4ª verdad, seguir el octuple noble sendero. Y el octuple noble sendero es justamente la ética que se extiende a la política. Y entonces, por ética, la ética en sentido grande va a incluir pues la política. Muchos dicen, caramba, es que la política no tiene nada de ética. Bueno, no ponga aquí su pesimismo, que el pesimismo no es una mala palabra. Estamos hablando, usted tiene todo el derecho de ser pesimista, es simplemente una visión del mundo que quiere estar fundamentada en lo que pasa y en la potencia del universo y sus leyes. Pero bueno, el pesimismo en filosofía oriental no tiene cabida. En principio diremos, el pesimismo, entre comillas, de Buda, decir el mundo es sufrimiento, y antes los hindúes, por supuesto, Buda sale del hinduismo, es un pesimismo que de pronto se elimina para ir a la iluminación. Cuando uno se ilumina, bueno, entonces sale a la vida, y si no es un monje, si se hace un Siddhartha, perdón, se hace un Bodhisattva, y también un Buda que dejó escuela con tradición oral, y luego también la escuela del Mahayana, etcétera, pero aún así también está el Samyasi, el hombre normal. Entonces tenemos que iluminarnos para hacer política, ¿correcto? La política en buen sentido es esta algunos dicen fiesta democrática. Bueno, tampoco es una fiesta, pero es un acontecimiento democrático importante y está regulado por la ética, tiene que estar regulado por el octuple noble sendero. Entonces, tienen que ser capaces de aplicar todo lo de la filosofía oriental para cada caso, si no, no han entendido o no han entendido totalmente. Todo tiene aplicación. La filosofía tiene aplicación para todos los casos de la vida, ¿correcto? ¿Cómo debo alimentarme? Ya el Buda, Siddhartha Gautama, dice, no consuman tóxicos. Entonces hay que ser bueno para estar iluminado. Si ustedes son un
asaltante de bancos, un narcotraficante, un funcionario corrupto, bueno, no se van a iluminar. Entonces, el ser es el bien es el ser y el mal no existe en última instancia. Principio básico de toda religión, ¿no? El bien sobrepuja al mal, eso es básico. Y entonces de ahí surge la ética y entonces todo proceso político tiene que estar basado en ética. No es que la ética pesimísticamente, no es que la política pesimísticamente elimine la política. La política es buena, estamos luchando por ideales que se hacen valores y que están inscritos en una ética en sentido amplio. En sentido amplio, la ética incluye al derecho y a la política. Les he pasado la formalización de la ética, donde hay una ética en sentido positivo y lógico matemático que da las normas para todos y luego simplemente lanza algunas líneas para relativizar o sea, considerar a las filosofías relativas, pero la ética positiva y escrita en lógica matemática, como la hice, es parte de toda filosofía, excepto de la filosofía del inmoralismo, ¿no? Si ustedes quieren ser inmorales, lamentablemente por ahora tenemos que es una filosofía en buena parte con Nietzsche y en mala parte, bueno, por los inmorales de siempre que al final dicen es más ventajoso ser inmoral que ser moral. Consulten a uh, consulten a los sofistas en la Grecia antigua, aunque tampoco eran inmorales, por supuesto, pero algunos se hubiera animado a decir, porque los griegos son radicales, la inmoralidad también es una relatividad. El hombre es la medida de las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, fuera de esto, entonces, la filosofía oriental tiene una aplicación exacta y precisa para la elección de este miércoles. Ilumínense y entonces encontrarán la ética y votarán por aquel que juzguen que es la verdad ética, el valor. Tal candidato para mí, sí, 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 sí. Si bien hay tolerancia, como toda religión, en el fondo una religión es dogmática, no es relativista, no es postmoderna. No dice, bueno, depende de usted. No, no, no. Hay una aplicación estricta acerca de que la democracia es buena por dos fundamentos básicos que al final se reducen a uno. La democracia se arma cuando, en principio, antes de la democracia, antes de la tolerancia, antes de las cartas sobre la tolerancia de Locke, en fin, todos los enciclopedistas, etcétera. Antes de ello, alguien trataba de imponer su verdad y nos ha ocurrido a partir de la reforma unas matanzas terribles. La guerra de los 30 años, etcétera, etcétera. Entonces, yo tolero al otro porque me resulta muy difícil, pues, dominarlo y hacer que a la fuerza esté en la verdad que yo sostengo. Es un fundamento pragmático, ¿correcto? Operativo. Yo sé que el otro se va a ir al infierno o no se va a iluminar, se va a reencarnar en cada vez formas más primitivas como gusanos, etcétera. Pero bueno, dejadlo. Esa sería nuestra aplicación para Occidente, ¿verdad? Entonces, un poco de tolerancia habrá pues en Oriente para aceptar yo soy Hinayana, yo soy Mahayana, yo soy, ¿verdad? Hay otro Yana que no vamos a mencionar ahora porque no está en James. Hay un poco de tolerancia. Pero en el fondo, el fundamento típico occidental sobre la tolerancia que dice, yo creo y estoy convertido y pienso, para mí, el ismo tal es la verdad, pero podría ser que tú tengas la razón. Y entonces
Ese es el fundamento epistemológico de la tolerancia. No estoy seguro y por lo tanto te doy el derecho a defender lo tuyo, libertad de expresión y en lo posible libertad de acción. Si tú puedes tener tu iglesia en otro barrio de la ciudad, en otra casa, adelante. Pero bueno, hay cosas que no se pueden hacer por pura tolerancia práctica. El Estado tiene que ser uno. Y entonces, las cosas que solo pueden ser para uno, ¿qué política económica vamos a emplear? ¿Qué economía vamos a emplear? ¿Qué educación vamos a emplear? Se deciden pues por el voto. Y eso es lo que vamos a hacer el miércoles. Es razonable. Pero no hay ya el fundamento epistemológico de que tú puedes tener razón. No, no somos posmodernos, no somos relativistas, no somos tolerantistas y quieren hacer un ismo o una verdad de la tolerancia de Occidente. Obsérvense que en Irán, etcétera, el Islam duro, e incluso en Arabia Saudí, no señores, no, aquí no hay tolerancia. El rey es el rey y el Islam manda y se acabó. Si usted consume bebidas alcohólicas, va a tener que tenerse a las consecuencias. No es tolerante esto. Cuando un avión pasa por un país árabe, está en su cielo aéreo, la, la hermosa dice, bueno, a partir de este minuto, de este instante y hasta tantos minutos que abandonemos ese espacio aéreo, no se pueden pedir bebidas alcohólicas. Ahí está. Y entonces, imagínense, la tolerancia solo llega a ser pragmática, no es epistemológica, mucho menos ontológica, que es una forma mucho más profunda y difícil de entender para todos nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que es norma, ética, etcétera, se deriva del noble octuple sendero de Buda para emplear aquello. En los escritos hindúes también, como tienen tantos textos, son miles de páginas, están las cestas. Voy a escanear algún material para darles donde están los libros sagrados. Igualmente hay diferencias, ¿no? Siempre hay diferencias. Algunos dicen, estos son los textos sagrados del hinduismo, estos son los, y otro dice, estos son los otros. Se arma una especie de tolerancia de facto, pero en el fondo tenemos una verdad última, ¿correcto? Entonces, claro está que no nos dan pues una teoría política tan sofisticada como la de Occidente, que empiece, etcétera, que empiece por los clásicos, ¿verdad? Que empiece por los, no vamos a dar toda una escuela de filosofía política, que empleemos Montesquieu y los ilustrados, Marx, Engels, Tocqueville, la teoría de la democracia, etcétera, ¿no? Los juristas españoles del siglo XVI, Suárez, etcétera. No, no vamos a empezar todo aquello, pero implícitamente no funcionaría la filosofía oriental si no tuviera un puente para la política. Entonces, por favor, practiquen y vean que la iluminación les da ética y la ética les tiene que dar la valoración del proceso democrático y la elección de su candidato. Tiene que informar su voto. La ética no funciona los días domingos o los días de meditación, funciona todo el tiempo. Dormir es un derecho, pero también es un deber. Si alguien quiere no dormir, se está maltratando a sí mismo y entonces la ética dice, no te hagas a ti mismo lo que no quieres que se te haga a ti. ¿Quisieras que se torture impidiéndote el sueño? No, entonces no te hagas eso, es un deber. Mayormente en los casos normales, uno lo hace por derecho, es decir, por placer, uno duerme. La ética todo el tiempo. Entonces ahí está, es un ejercicio. Y justamente ahora yo quiero practicar, vamos a empezar a avanzar ya con el texto, para esto de que tienen ustedes que poder explicar
aplicar toda teoría y la oriental a todos los casos. No hay, repito, una teoría potente de política, pero sí tiene que haber la posibilidad. Al fin y al cabo, un gobernante en los países en los que vale la religión, el hinduismo, como en Corea, Corea del Sur, por supuesto, ¿no? En Corea del Norte todo es marxismo-leninismo duro. Entonces, en Corea del Sur, en Japón, India, alguien puede estar pues iluminado. Buda, perdón, Gandhi quería estar iluminado, practicaba la meditación, etcétera, etcétera, y eran formidables políticos, ¿correcto? Entonces, incluso si es que hay que ir a la guerra, tampoco el budismo es necesariamente un pacifismo, tampoco el hinduismo. Justamente hemos visto el Bhagavad Gita. Si tienes que ir a la guerra, tienes que hacerlo. Si tienes que sostener el sistema de las 4 castas, tienes que hacerlo. Y durante mucho tiempo se ha mantenido el sistema de castas. Son 4 clases y los parias. Y eso es normal, etcétera, etcétera. Todavía es vigente en algún grado, está muy criticado, pero de un modo subrepticio, no muy decantado. Todavía en gran parte de la India dominan las castas. Vean en Google actualidad del sistema de castas de la India. Bueno, entonces todo eso es política y todo eso va con la filosofía oriental, fíjense. Entonces, significa que tienen que saber aplicar todo ello. Entonces, esto como ejercicio, ¿verdad? Lo hacemos y luego, por supuesto, luego nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestra carrera ya ha salido la convocatoria para director titular, salió este domingo 11, 13, 12, 11, sí, 11 en el diario. La he publicado como director, está en la página, en el grupo de los estudiantes, también en el grupo de la carrera, ya está publicada en las paredes de la carrera, aunque, bueno, nadie entra por ahora y la publicación en internet es lo que corresponde. Entonces, la publicación tiene que mandar un proceso en el cual nosotros tendremos que, si queremos hacerlo iluminadamente, lo hacemos. No voy a decir nada más porque, bueno, yo estoy de director ahora, pero pronto voy a dejar la dirección para habilitarme como candidato. ¿Correcto? Eso va a ser la próxima semana. Y claro, estoy pensando también iluminadamente para hacerme uno con el universo y poder hacer una buena postulación, una buena gestión. Y ya cuando deje la dirección me permitiré escribirles para mandarles mis propuestas. ¿Correcto? Bien, entonces ese es el ejercicio. Vayamos ahora a hablar a lo nuestro. Voy a proyectar pantalla, el texto. No olviden el control de lectura es hoy hasta las 12. Por favor, háganlo. Ya muchos me han presentado su control. Al correo, no al WhatsApp. Al correo, no al WhatsApp. Y por lo tanto, si alguien tuviera, y esos tienen que ser las excepciones, con estas excepciones, justifiquen y luego me envían en cuanto a la brevedad posible. No es justificar si no pude hacerlo. Y en fin. La próxima semana ya voy a traer el primer examen, ¿correcto? La próxima semana traigo el examen. Bien, estoy proyectando entonces y vamos a la página 76.
Hemos avanzado un poquito del yoga, pero ahora vamos a terminar el capítulo cuarto, que habla de la educación en Asia. Dice la página 76. Perdón, en la página 78. Voy a... Bien, lo que se llama el problema Zen o Koan es semejante a una persona que se había tragado una bola de hierro al rojo vivo, no podía escupirla y no podía tragársela del todo. O es como un mosquito que pica a un toro de hierro. La naturaleza del mosquito consiste en picar y la naturaleza de un toro de hierro es la de no poder ser picados. Ambos siguen su naturaleza y así no puede suceder nada. Muy pronto ustedes se revelan por completo. No hay en absoluto ninguna respuesta a este problema, ninguna solución. Entonces, ¿qué significa esto? Si no puedo hacer lo correcto actuando y no puedo hacer lo correcto sin actuar, ¿qué significa esto? Significa, desde luego, que el yo que intentó hacer todo esto es una alucinación. No existe un yo individual que pueda crearse, no hay ninguna forma en absoluto de mostrarlo, porque no existe. Cuando se recuperan de la ilusión y de repente se despiertan, piensan, wow, qué alivio. Esto se llama Satori. Es la palabra del budismo Zen para la iluminación, ¿no? Cuando sucede este tipo de experiencia, descubren que ya no son esa especie de centro aislado de acción y experiencia encerrado en su piel. El maestro les pidió que crearan esa cosa que se la mostraba auténtica y desnuda y ustedes no pudieron encontrarla. Así pues no existe y cuando se dan cuenta claramente de que no existe, tienen un nuevo sentido de identidad. Se dan cuenta de que ustedes no son todo el mundo de la naturaleza haciendo esto. Repito, se dan cuenta de que ustedes son todo el mundo de la naturaleza haciendo esto. Ahora bien, esto es difícil para muchos occidentales porque sugiere una especie de fatalismo. Sugiere que el individuo no es más que la marioneta de fuerzas cósmicas. Sin embargo, su propio sentido interno de seguridad cambia el ser de ser un individuo separado a ser lo que todo el cosmos está haciendo en este lugar. No se convierte en una marioneta, sino más verdadera y expresamente que nunca en un individuo. No se convierten en una marioneta, sino más verdadera y expresamente que nunca en un individuo. Es la misma paradoja que los cristianos conocen en la forma de cualquiera que gane su alma, la perderá. Entonces, fíjense, ahí está. Watts, primero mezcla el lenguaje nirguna con el saguna, el apofático con el catofático. No hay en absoluto, miren mi cursor, ninguna respuesta a este problema, ni ninguna solución. Está diciendo simplemente la realidad es incognoscible, es el Kena Upanishad, si entiendo no entiendo, y si no entiendo y entiendo. La realidad es entendible, es científica, es lógica y a la vez no lógica. Tiene razón y a la vez no razón, pero en el fondo sabemos que esta no razón es justificable y en el fondo todo es razón. Por si no, matamos al absoluto, que es justamente la razón, o sea, el bien. Y luego dice, ¿qué significa esto? Significa, desde luego, que el yo intentó hacer todo esto, es una alucinación, no existe un yo individual. Empieza a argumentar. Dice, no hay una respuesta y luego hay una respuesta. Entonces, si estuviera presente en una clase de WhatsApp, diría, por favor, póngase de acuerdo. Llega un momento en que sí sé que usted es un iluminado, es usted un iluminado, que tiene la iluminación, no hay duda. Lo único que importa es la iluminación, es decir, la verdad, pero también es un poco desordenado. Llega un momento en que dice, no se puede conocer, decídase, por favor, Alan. Y él diría, sí, tiene razón, esto ya es que paso al lenguaje saguna, al lenguaje catofático. Todo es uno.
yo me voy haciendo el uno y claro, solo repito, como es la costumbre en la filosofía oriental, el principio uno, todo es uno. Pero no le podemos llegar a Watts, que su prosa es linda, es bella, ¿no? Es profunda, etcétera. El maestro les pidió que crearan esa cosa, que se la mostrara auténtica y desnuda, y ustedes no pudieron encontrarla. No olviden que hay un momento en que hay una contradicción, hay un problema, hay una ignorancia que responde al individuo no iluminado, y eso no es objetivo, es subjetivo y tiene que ir luego al basurero del ser, al basurero de la lógica, todas las contradicciones vulgares, ¿qué más es vulgar? Toda esa nada vulgar va al basurero, ¿correcto? Es subjetivo, mientras que la contradicción del toro picando o haciéndose picar por el mosquito o el mosquito picando o entender lo inentendible, eso sí es objetivo y se justifica. Hasta cierto punto nosotros la entendemos en esta etapa de la humanidad. Pronto vamos a seguir progresando, yo insisto en esto. En el siglo 25, por supuesto, vamos a entender muy bien la realidad, seguramente, pero va a haber una contradicción que nosotros tenemos que asumirla como justificada y bueno, va a quedar nomás algo irracional que es racional, irracional que es racional como un problema muy profundo. La vida no es un lecho de rosas y lo sabe el hombre oriental. No olviden que el Buda podría decir, esta vida es sufrimiento. ¿Por qué? Porque tiene defectos. La pluralidad hace que unos se coman a los otros. Como justamente usando a Schopenhauer, que se inspira plenamente en la filosofía oriental y quiere hacer un émulo occidental de lo oriental. Pero en el fondo, Schopenhauer es un pesimista y es un ismo opuesto al optimismo de la filosofía oriental. La filosofía oriental es monista, es nadista, si se quiere, el ser como el vacío, es vacíista. Si vamos a estar haciendo neologismos y crear ismos, es una teoría de la salvación, nos vamos a salvar. Es una filosofía dogmática, etcétera, etcétera. Entonces, en lo objetivo hay una contradicción que no entendemos, pero que vamos a entender cada vez mejor y al final no la vamos a entender, pero sí la vamos a justificar o la vamos a entender como inentendible. ¿Y por qué decimos esto? Porque somos metafísicos. La metafísica es la ciencia de las cosas al revés. La metafísica es la ciencia del secreto del universo, que deja de ser secreto, pero se guarda una parte de secreto. El enigma, que deja de ser enigma, pero se guarda una parte de enigma. No habiendo enigma, hay enigma, etcétera, etcétera. ¿Comprenden? Luego, uno no puede estar iluminado sin saber que hay algo irracional. Lo irracional es sumamente importante porque eso justifica que se conciba al ser como la nada. Lo irracional es el mal y entonces uno no quiere verlo cara a cara, face to face, y por lo tanto prefiere concebir el ser como la nada para que no haya mal. El problema es que el bien también desaparece, pero el bien ingresa por otros lados. ¿Correcto? Ingresa. Ya vamos a abundar más sobre esto, pero con ello entendemos perfectamente a Watts y sobre todo entendemos lo que es un koan, ¿no? Ahí está. Un koan no necesariamente es una frasecita como la lista de koan. Vean los koans más famosos que hay. De hecho, en algunos de sus exámenes voy a poner un koan para que lo interpreten. ¿Correcto? Hemos visto muchos koans en una frasecita. Pueden entrar a Google ya mismo y buscar los mejores koans de la filosofía oriental. ¿Qué es un koan? Etcétera. Les van a salir. Y ustedes tienen que poder entenderlo y explicarlo de un modo claro.
así como ustedes pueden explicar los famosos refranes de la tradición occidental. ¿Hay refranes? Hay pues refranes, ¿no? No hay mal que por bien no venga. ¿Qué significa? Ustedes van a ser padres o, digamos, su hijo les pregunta, ¿qué significa este refrán? Tienen que poder responder. El padre es autoridad. Quiere decir que cada vez que ocurre un mal, trae un bien las más de las veces, pero es un refrán nomás, nunca es absoluto, por eso es un refrán. No, no es una verdad, no es una teoría filosófica. Tiene sus fallas. El cojo le echa la culpa al empedrado. Generalmente le acusamos la culpa al otro, le echamos la culpa al otro, pero no es absoluto. Hay gente que francamente es un cojo y no le echa la culpa al empedrado. Bien, entonces se van aproximando ustedes a poder pensar todo y a tener una especie de mente absoluta, ¿no? De poder resolver todo, problemas de humanidades, se están transdisciplinariando, pueden hacer política, pueden hacer educación, pueden hacer psicología, en fin, es un requisito para entender la metafísica. Ya lo dijo Aristóteles, de alguna manera, el que sabe metafísica lo sabe todo. Bien, entonces ahí está, tienen que analizar esto con propiedad y poder aplicar. Una vez que se iluminan, entran al uno, y entonces el uno no descarta la pluralidad, sino que es la pluralidad, es la identidad con la pluralidad y hace que todo sea idéntico, pero en el uno, siendo idéntico al uno, y no hace que la pluralidad desaparezca de un modo total. No se puede borrar la pizarra con un lápiz o con un marcador y no se puede escribir con un borrador. No se puede dejar de sufrir en el sentido de la existencia común. Si no tengo trabajo, sufro. Si estoy enfermo, sufro. La vida con sus leyes, esa vida es el absoluto. Yo no soy tú, tú no eres mí. Y esa diferencia es la identidad del uno. Y en el fondo yo soy tú, tú eres yo. No somos una marioneta, no tiene un sentido despectivo, es decir, que hubiera un demonio que nos hace hacer cosas, no. Cuando uno se identifica con el absoluto, uno es diferente del absoluto porque soy un individuo, yo solo soy Iván y yo soy Carlos, etc. Somos diferentes del absoluto. No solamente Carlos es diferente de Iván, sino son diferentes del absoluto. Pero esa diferencia es idéntica a la identidad de todo. Yo soy el absoluto, yo soy Carlos, etc. En alguna medida me identifico. Estarán ustedes, por favor, pensando en el sentido de esta verdad. Una poderosa manera de hacerles un koan. El koan ya no es la frasecita, sino miren como Watts la pone, el famoso problema de tragarse una bola de hierro al rojo vivo. Tiene mucha literatura, es sangrienta la cosa. Dice que la iluminación es muy difícil. No debería ocurrir. Cuando entra un alumno al Toyo para iluminarse o a un templo o a un santuario hindú o uno va al Ganges, le dirán, tú quieres iluminarte, se van a reír. Nunca vas a conseguir nada, es imposible. Porque si no, rebajaríamos al absoluto y su satori, su moksha. Tiene que ser algo tan elevado que es francamente imposible, empleando lo catafático, ¿no? No podemos conocer, es imposible. Pero a la vez es posible y entonces, como dice el Koan que hemos visto las anteriores clases, iluminarse es la cosa más fácil del mundo. Es simplemente pensar que todo es el uno y el uno es el vacío y ya, uno se iluminó. Es más, la iluminación en cierta parte ya está en todos los días de nuestra vida. Cuando tratan de no pensar mucho en un problema que tienen, eso es ya como la iluminación. Cuando piensan que al final y al cabo, por muy graves que sean las cosas, todo es lo mismo y todo esto va a pasar, es parte de la iluminación, ¿correcto? Cuando les dicen no tomes esto tan en serio, es la iluminación, es muy fácil.
Y entonces no son una marioneta, sino que por un lado son marionetas de Dios, pero son marionetas de Dios, ¿no? Entonces no va a ser un mal marionetero, ¿no? Va a hacerlo muy bien. Pero a la vez ustedes son el marionetero, son Dios, ¿correcto? Están en buen sentido. No es un fatalismo porque significa que el marionetero es malo, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, el cristiano, cualquiera que gane su alma la perderá. ¿Cómo se interpreta esa frase en cristianismo? Es como un koan, ¿ven? Muchos de los koan orientales dicen lo contrario de lo que dice la teoría. La teoría dice, es una teoría filosófica, metafísica, etc. Dice, cualquiera que gane su alma la ganará, pues. Si me ilumino, me ilumino. Claro está. Ahí no hay contradicción. Si estoy iluminado, estoy iluminado. Metafísicamente, al estar iluminado, no estoy iluminado, etcétera, se puede hacer una serie de conclusiones. ¿Correcto? Pero no estoy iluminado porque si estoy iluminado, estoy en la nada y la nada se lleva todo. También la iluminación no existe. Por lo tanto, no estoy iluminado. Pero no van a entender que si estoy iluminado, no estoy iluminado porque el universo es también contradictorio. También no quiere decir que yo esté en el budismo y a la vez no esté, sea un no iluminado o un no religioso o un ateo empedernido. No es eso. En ese sentido, la iluminación no tiene opuesto. O eres budista o no lo eres. Punto. Si no lo eres, todo eso es nada y es basurero y es contradicción. Una vez que eres budista, te iluminas, no estás iluminado porque el ser es idéntico a la nada y nada existe y no existiendo existe. Hay que aplicar bien el sistema. Bueno, cualquiera que gane su alma la perderá, dice lo contrario. Está diciendo que cualquiera que gane su alma, en el sentido del maya, en el sentido de la pluralidad, o como dirían los cristianos, en el sentido del pecado, ¿no? En el sentido de querer bienes, querer cosas, ¿no? Querer poder, querer bienes, querer placeres. No, en ese sentido el que la ganó ya la perdió. ¿Correcto? Entonces, el que quiera iluminarse, si realmente quieres iluminarte, hay un koan que dice, si buscas la iluminación por encontrarla a toda costa, esa no es la iluminación. Si buscas la iluminación por ego, por poder, entonces esa no es la iluminación. Pero en el sentido de la teoría que no tiene estos koans paradójicos, que dice si buscas la iluminación, bueno, la encuentras y la obtuviste. Eso es. Entonces, hemos visto esta página que me parece interesante, tenemos los koans. Hay algunas opiniones más de Watts en el capítulo, pero hemos terminado esto. Reitero, es muy importante, por favor, que piensen el sistema, ¿no? Hay dos principios, el uno y el vacío, o sea, la nada. Que el ser es la nada, el ser es el vacío. Les voy a pasar algunos escáneres para las próximas clases. La próxima clase vamos a hacer una clase muy breve. Les voy a dar el examen, les voy a explicar, ustedes van a leer. Y a mí me gusta cada vez que se lleven el examen a casa, es como si lo hicieran en sala virtual, y se llevan nomás y terminamos nuestra clase rápidamente, porque no quiero que se vayan a hacer su examen con el contenido de toda una clase encima. Nos concentramos en el examen porque tienen que hacerlo bien, etc. Si alguien se atrasa, etc. Pero tienen que hacerlo bien. Me gusta enseñar bien y me gusta conseguir resultados, ¿no? No es que uno, como existen otros docentes, incluso en la propia carrera, dicen, pero qué horror, tienes que aplazar gente, tienes que aplazar estudiantes, tienes que, en fin,
No, esa es mi filosofía de la educación, ¿no? Hay que hacer que todo el mundo entienda, etcétera. Sobre todo en una carrera de filosofía donde el aprendizaje del propio alumno es tan importante porque todavía la filosofía tiene que llegar a sus demostraciones totales. La teoría del conejo nos dice que efectivamente estamos en la verdad científica. ¿Quién estudia al conejo? Los biólogos, los físicos y los metafísicos, los metabiólogos, los metafísicos. Entonces, en la teoría del conejo faltan pues toda una serie de demostraciones. Eso se hará en el futuro, por eso les digo que en el futuro vamos a tener más biología, más física y más metafísica y unida a la física y a la biología. La metaciencia, o sea, la metafísica, se va a unir a la física, biología, etc. Entonces, pero va a tener su contradicción objetiva, no es subjetiva. Entiendo y no entiendo, es racional y no es irracional. Y esto irracional en el fondo es racional. Se deja entender y no se deja entender. Así somos los metafísicos, ¿correcto? Va a haber un avance, pero al final la realidad va a quedar pues con su elemento de mal. Bueno, y entonces volvemos al tema. Buda pues dice, ahí está el pesimismo y al final un sabio de su talla no puede pues dejar pasar que este mundo es defectuoso, ¿correcto? Una de las formas más comunes de salir del teísmo, del cristianismo, catolicismo, protestantismo, etcétera. Es decir, me ha pasado tantas cosas malas que he dejado de creer en Dios, de valorar a Dios y no quiero ni siquiera otorgarle existencia. El mundo es muy malo. Ya el Génesis trata de hacer la disculpa y dice, hubo un pecado original. Y luego, claro, la Biblia o la Biblia antigua o el Nuevo Testamento dice, no dice nada al final. ¿Por qué el mundo es defectuoso? ¿Por qué el mundo es finito? El mal. Es que Dios no podía crear otros dioses. Bueno, entonces, Señor Dios no cree, pues no cree nada, no está creando mal, fatalmente. ¿No? Entonces, el hecho de que haya algo diferente del uno es un defecto, que haya pluralidad, porque esas pluralidades van a ser finitas y en el caso de los seres conscientes, ya los animales van a sufrir porque desean cosas que no tienen y tienen que trabajar conseguirlo. Entonces, la pluralidad arrastra el mal y el mal hace que concibamos la realidad como el vacío. Y entonces la realidad es defectuosa. Eso es lo que quiere decir Buda. No es simplemente que se le ocurre decir que el mundo es sufrimiento. La filosofía hindú es muy, muy sabia porque en el fondo, como están leyendo o como han leído en James, el hinduismo empezó como una religión occidental, estilo como mitología griega, ¿no? Los dioses son los dioses de la lluvia, del trueno, del mar, etcétera, una serie de dioses. Conocemos de ello, aunque no tenemos todos los documentos, es muy antiguo, pero de pronto, gracias al elemento autóctono, se supone que la India era aria, o sea, caucásica, ¿no? Raza blanca. Entonces se fue mezclando con el elemento más oscuro. Los hindúes tienen una gran sabiduría y empezaron a pensar que la vida es el sufrimiento y que solo en la iluminación se puede entrar al absoluto. Entonces, el mundo es sufrimiento porque es plural. El mundo es sufrimiento porque no es finita. Tenemos que entrar al infinito para iluminarnos. Y uno de los ingredientes para que haya la pluralidad, es decir, el hecho de que un animal se come a otro
un pez se come a otro, un humano se come a otro, o por lo menos nos comemos a los vegetales. Y ustedes saben que los vegetales son seres vivos, ¿no? Saben ustedes que los árboles tratan de defenderse de los animales que se comen sus frutos, emite ciertos químicos, en fin, pero su mejor defensa es pues reproducirse en cantidad para asegurar su supervivencia y dar una buena parte, una gran ración para alimentar a los herbívoros, y estos herbívoros hacen lo propio para alimentar a los carnívoros. Pero es un mundo cruel. Realmente es un mundo cruel, en fin, todos somos mortales, eso también es cruel. En fin, solo en el absoluto van a entrar a la eternidad. Entonces, fíjense, la contradicción objetiva, la contradicción válida, la irracionalidad, que esta parte del universo hace que entienden y no entiendan, pero tarde o temprano van a entender lo inentendible y a la vez lo entienden y no lo entienden. Ese sí es un gran koan, un koan muy profundo, y está parcialmente, hay que decirlo, tratado en la filosofía hindú y en Occidente también. Nos queda todavía buen tiempo para dominar la metafísica, pero lo que tenemos ahora en el siglo XXI, en los próximos siglos, estoy seguro de que va a pasar, pero tampoco me vean como un profeta o un etcétera. No, lo hacemos como una hipótesis didáctica. Sabemos que no entendemos muchas cosas, vamos a entender más en metafísica, pensar realmente lo irracional, lo vamos a entender, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí. No confundan entonces con la ignorancia, la contradicción, el pensar cosas que no existen, el error. No, todo eso es subjetivo y no es lo que funciona. Y entonces con eso estamos entendiendo y aplicando la filosofía oriental. ¿Correcto? Uno de los últimos koans, si se quiere, ya sabemos que koan no es simplemente la frasecita. La frasecita, uno de los koans es justamente el sistema mismo. El sistema, ya van a ver que es Dharma, en varias partes de WhatsApp aparece el Dharma, el método, la doctrina. Y está muy relacionado con el samsara, el curso de las cosas. Y también con el yoga, el método para iluminarse, que vamos a ver en extensión las próximas clases. Ya habíamos adelantado como el karma yoga, el yoga de la propia rutina nos ilumina, el hatha yoga, en fin. Pero lo que quiero ahora es darle un remache al sistema, ver cómo se opera, cómo se aplica a un proceso leccionario, ya sea de nacional, ya sea de universidad, etcétera, etcétera, cómo se van aplicando, ¿no? Porque quedamos nosotros baratos. Bueno, Watts en la página 80 ya expone sus puntos de vista que no son decisivos para entender, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor, avísenme. Avísenme, háganme saber que no entienden algo. ¿Correcto? Lice, entonces los orientales fueron los primeros metafísicos. Bien, por la antigüedad estamos hablando de hace 3000 años con Rig Veda, sí. Todos los occidentales entonces siempre están de acuerdo en pensar que lo oriental y luego lo árabe. El árabe es una civilización muy fuerte, muy extendida y ha tenido su gran dominio con el Imperio Otomano. Y bueno, ahora sigue extendido, ¿no? Una gran parte de la humanidad es islámica, y no solo por población, ¿no? Entonces, de allí ha venido a Occidente. Lean a los pitagóricos, por ejemplo. Parece que hay influencias del zoroastrismo, etcétera, etcétera. Cualquier historia de la filosofía les va a dar la idea de que
han sido los primeros metafísicos, pero en filosofía oriental, que no está escrita al modo occidental, si se quiere, es semi-escrita. La filosofía andina, por ejemplo, que es una filosofía que nos importa, porque al final no es que yo quiero amar a la filosofía andina, pero si no, no voy a entender pues a gran parte de la población boliviana y entonces voy a actuar mal y al final voy a vivir mal. Tengo que entender. En la segunda parte del curso vamos a ver pues el crisantemo y la espada, ¿no? Mayo y junio. Y entonces vamos a resolver esto de entender a una persona. ¿Correcto? Ya pueden ustedes entender a un oriental, van a ver que hace unas cosas muy raras, ¿no? Muy raras. ¿Por qué hace eso? Se sienta a meditar y vive de un modo así. ¿Por qué no consume ganado vacuno? Bueno, ciertas razas de vacas, no son todas, y usted padece de hambre. Porque somos religiosos, metafísicos, y entonces los entendemos. Y entonces, así entiende una persona, entendemos la filosofía andina, que no está escrita, es filosofía que se practica en la vida. No está escrita porque no tenían escritura, y luego tampoco han escrito, una vez que tenían la escritura española, ibérica, occidental, no han escrito. Entonces, hay tradición oral para relatos. La filosofía oriental está semi-escrita. Hay momentos muy metafísicos, ¿verdad? Les he pasado el Sin Sin Ming, ahí se habla del ser y del no ser, etcétera, aunque es una traducción, por supuesto, pero se habla del ser y del no ser. Entonces, semi-escrita, pero eso no le quita mérito, porque si no diríamos, solo la filosofía occidental que está completamente escrita y que fue fundada por Tales de Mileto alrededor del año del siglo VI antes de Cristo, ¿correcto? Perdón, alrededor del siglo IV antes de Cristo. Solo estos viejos filósofos, ¿correcto?, han sido los auténticos metafísicos. Pero eso es muy posterior, ¿correcto? Es muy posterior. Entonces sí, la metafísica nace allá, pero en su forma oriental, no en su forma occidental. La metafísica en forma occidental, con mucha precisión, claro está que nace en Occidente con los griegos y que todavía no es civilización occidental. La civilización occidental viene con Jesucristo y todavía tarda un tiempo hasta que el cristianismo se instaure, ¿verdad? Edad media, edad moderna, todavía vivimos la era cristiana, o tal vez algunos quieran ya cambiarle el nombre y decir, ya no somos cristianos, ya no vivimos en el imperio de cristiano, es la era postmoderna, ya le hemos dado otro nombre, ya no somos en la época cristiana, pero los griegos han hecho la metafísica. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, ya ven que la mayoría de las cosas van deduciéndose. Por ahora quiero comentarles algo de la última iluminación que se puede tener. Yo he estado pensando mucho en esto de que cuando hablamos de la muerte, y lo vamos a ver en la vía taoísta del karma, entonces en la vía taoísta del karma vamos a ver muchas preocupaciones por la muerte, hay muchas repeticiones, ¿correcto? Entonces, en la vía taoísta del karma vamos a ver el problema de la muerte, y les he dicho, es difícil pues plantarse una conciencia ahí. La conciencia ahí la tienen ustedes, no se puede ver en el espejo, no es física, ya les he dicho en la anterior clase, a despecho de que se vea, uy, esto del espíritu es un poco controversial, difícil, no, al final, yendo hacia donde quiere ir la ciencia, vemos con claridad que una conciencia no es un cerebro. Y no solamente como el reclamo de un viejo metafísico para la burla de Nietzsche, o por la burla de
de Marx o de Engels, o la burla de algún materialista burgués, como Bruckner, como Haeckel, ¿no? Haeckel se burlaba, era un biólogo evolucionista, un burgués materialista del siglo XIX, Darwin, Darwin, Darwin. Y se burlaba de los teólogos, de los metafísicos que decían el espíritu es una razón invisible, es una, el alma, el espíritu es algo invisible, racional, humano, pero invisible. Y él decía, si es humano debe ser un vertebrado, y si es invisible debe ser gaseoso. Entonces decía Haeckel, un vertebrado gaseoso es completamente absurdo, esa hipótesis es absurda. Un vertebrado gaseoso, un racional invisible. Bueno, ya les he dicho que el espíritu llega a un punto en que es lo más claro que puede tener un ser humano en esta nueva iluminación que estamos buscando. Y entonces este espíritu, luego, cuando se muere, todo hombre sabe una buena idea de la muerte, no se va a apagar mi conciencia. Si no lo saben ustedes, su inconsciente o preconsciente sí lo tiene, ¿no? Entonces van a ver, se va a apagar su conciencia y no van a tener conciencia de nada más. Entonces, ver la unidad de estas dos cosas es el secreto de buscar el uno, ¿correcto? Y luego hacer el uno el vacío. Pero ¿cómo puedo yo entender el ser y el no ser, la conciencia y no conciencia como el uno? Es difícil. Pero si ustedes se van habituando a pensar que el uno va a trascender su vida individual, si piensan, yo como director pienso en gestión, no pienso hoy, el próximo mes, pienso en 3 años. Tengo que pensar en 3 años. Mi vida es 3 años y todo se acaba. ¿Verdad? Si piensan su vida en que van a durar hasta los 70 años, es la duración, ojalá lleguen a 80, 90, en fin. El príncipe, el noble inglés llegó hasta los 99 años, ¿no? Qué lindo. Digamos 70 años. Si piensan en esos 70 años y piensan ya en que van a morir, automáticamente se van a proyectar hacia 10 años más allá y luego al resto y van a vivir la vida ya no dentro de su duración individual. Van a pensar por gestión yo y mi gestión de especie y entonces voy a vivir todo el tiempo. Si vivo mi muerte, por así decirlo, y le quito esa mala educación en parte que tenemos sobre la muerte, que es muy terrible, etcétera. Bueno, dicen, si la muerte fuera fácil, entonces todo el mundo haría lo que le da la gana. Entonces, los ladrones no temerían dispararle a los policías, ni los violadores, ni le temerían a la cárcel ni a la muerte. Si piensan entonces que van a trascender, mi gestión es de 3 años, no, mi gestión son de 70 años. Yo ya entrego y termino mi gestión, doy mi informe. Van a pensar en la humanidad y esa humanidad a la postre es nada más ni nada menos, señores, que el absoluto, el ser, el Brahma. Y entonces van a acostumbrarse a pensar en ser inmortales, ¿no? Algunos. Van a acostumbrarse a tener firmeza para decir no va a estar mi conciencia, pero mi modo de vida ya es esto de que la existencia es más que yo o que es yo, pero también más que yo y vivo mi gestión. Y entonces, una vez que las apetencias de la juventud, donde quieren hacer toda serie de cosas, fíjense, en la antigüedad todo el mundo quería tener su imperio, ¿no? Los babilónicos, los persas, luego viene Alejandro, los griegos, los romanos, los árabes, todo el mundo, en fin, los hititas, los egipcios, todo el mundo invade y quiere tener su imperio. Y luego los occidentales también. Primero España, después viene Francia, después los ingleses, después los alemanes, ahora los norteamericanos, los rusos también quieren algo, ahora los chinos, imagínense, todo el mundo quiere gloria, todo el mundo quiere ego, hay que decirlo nomás,
Eso va a pasar, ¿no? Ya hay que pensar un poco en que la energía de la hiperjuventud va a dejar de ser. Entonces piensen en gestión, en la gestión de ustedes. Tengo 70 años, a ver, ¿con qué voy a llenar el 70? Y luego la digestión mía, bueno, se entrega y viene la gestión ya de la sociedad, de mi familia, etcétera, etcétera. No veo algo así como malo, simplemente me voy a ir, voy a dar un abrazo a mi familia y hasta luego. Entonces, uno empieza a pensar en la identidad entre el ser y el no ser, y entonces llega un momento en que les estoy hablando de esta epifanía que tengo, esta iluminación que tengo. La muerte se hace preferible a la vida en un sentido, porque me da la permanencia, ¿no? La identificación con el absoluto. No solo vivo para adelante de esa fecha, sino para atrás de esa fecha. Entonces estoy viviendo aquello. Eso ayuda a que su conciencia piense que es lo mismo que su no conciencia, y aunque sea duro, y lo he dicho yo, tenemos que trabajar esta intuición. No creo tanto en los monjes que dicen yo he dominado completamente la muerte. La iluminación también tiene que ir acrecentándose. Nosotros estamos vislumbrando la iluminación, pero no lo estamos logrando al 100%. Y por supuesto, yo soy un aprendiz respecto de un Buda, pero tampoco voy a mimar a un Buda. Una cosa es ser el genio creador y otra cosa es vivir ya la madurez de la especie. Les he dicho que vean, les he propuesto que vean estos documentales sobre extraterrestres, alienígenas, y como hipótesis no vamos a discutir si hay o no hay, aunque hemos visto que los testimonios son tan convincentes, muy difíciles de refutar. Y el gran morbo de los extraterrestres, que uno parece un fanático, está bajando, ¿no? Un tanto, está bajando, porque eso impedía hablar de cualquier tema de extraterrestres. Bueno, un hombrecito que tal vez ha sufrido el envejecimiento de especie, los seres ya parecen más pequeños, etcétera, más viejitos. Puede ser, es una hipótesis. Y luego el control de su mente hace que si el espíritu necesita un hogar o qué será en un cerebro, su cerebro se hace más grande y tienen una intuición muy fuerte y practican, parece la telepatía, en fin, son ideas que se nos ocurren, ¿verdad? Y entonces la iluminación nos dice, bueno, la muerte es el fin de mi vida, pero también es el fin del universo mismo. Cuando yo me muero, ha llegado el final de la existencia para todos. Mi muerte es todo. ¿Por qué? Porque en esa muerte estoy encontrando la realidad última, sin la cursilería del absoluto, o la metafísica, etcétera, Platón, Aristóteles elevándose al cielo, ¿no? No, simplemente la metafísica es la cruda verdad que tenemos que tener para habitar este mundo, y es absurdo pensar que no la tengamos. La tenemos que conquistar y bueno, una vez que se sabe, por mucho que desarrollen nuestra descendencia, nuestros siguientes, la especie después, va a haber civilización humana, espero por 1000 años conquistaremos un universo, pero ya los miramos nomás horizontalmente, ¿no? No sé qué tendrán, pero piensen en la muerte como una cierre de gestión y cierre de gestión del universo mismo, ¿no? Como alguien que dice, bueno, ¿cuánto tiempo dura tu gestión de director? 3 años. Bien, voy a planificar. ¿Cómo los europeos planifican sus actos? No, a ver, dígale a un filósofo actual como Bátimo, todavía debe estar, qué sé yo, algún filósofo importante. Les va a decir, bueno, hable con mi asistente, le va a hacer una cita si quiere invitarme a una conferencia en Bolivia. Tengo todo copado el 21, el 22, incluso el año 24. Vayan pues copando toda su vida hasta el 70, luego se mueren y les va a parecer que morirse y cerrar su gestión
Ese es el secreto del universo y eso es lo que el universo mismo quiere y por lo tanto van a entender que es el cierre del universo mismo, porque están encontrando lo mismo que van a encontrar los otros muertos, ¿correcto? Los muertos posteriores. Y entonces luego, claro, la vida va a ser más grata porque ya no están tan aterrorizados con una crueldad tan fuerte como es matar a un sujeto, ¿no? En fin, es una epifanía que nos puede, llamo epifanía para distinguirla de la iluminación, que es un ismo, ¿no? Entonces una epifanía es una intuición lógica. Esta intuición acerca pues a ver que la conciencia es lo mismo que la no conciencia. Y entonces se puede practicarla para la vida cotidiana. Mi madre tiene 87 años y a veces se levanta y dice, oh, me voy a morir. Cada día se viene. Unos días está muy alegre y dice, caramba, me siento bien. Otros días dice, me voy a morir, me duele esto. Ella sabe que le queda poco tiempo. Ella es cristiana, protestante, luterana, pero yo le digo, qué bien, mamá, qué bien que vas a pasar a un nivel mayor. Por un lado, es una pena, pero adelante. Entonces, hay que educarnos un poco, ¿no? Hemos visto estas películas de el Titanic, no películas, no me gusta la película Titanic, la segunda ha sido un taquillero y no es recomendable, no es intelectual, pero sí los documentales, en fin. Bueno, la verdad es que en realidad tengo que citar la cochina película taquillera. En fin, ya vamos a ver cómo la humanidad tiene una entre sus leyes que lo vulgar va haciéndose parte de lo intelectual. ¿No? Antes una película ordinaria era ordinaria. Hoy en día las películas ordinarias ya no son tan ordinarias. Los filósofos, los grandes que conozco, vivos, dicen, con algunos que tengo, qué sé yo, correspondencia, o leo biografías, los grandes filósofos ven series, ¿no? Ven CSI y todo eso, dicen. La posmodernidad nos mata y ser tan profundo y vivir todo el tiempo en las cuestiones áridas de lo abstracto es muy duro, así que yo veo series, ya. Bueno, esta película del Titanic, si tiene algo de valoración, es que muestra ahí cómo cuando el hueco está hecho y van a abordar los salvavidas, la tercera clase, que es menos culta, está en pánico. Ya les he contado esto. La segunda clase está en menos pánico. Y la primera clase de los rancios aristócratas, ¿verdad? Pero de algún modo tienen su época, etcétera, y ellos tienen que dar ejemplo, se creen los mejores, cruzan los brazos y dicen, bueno, vamos a morir. Ahí está. Entonces, esa interesa para morir es algo que tienen que ir limando. Pónganle una moladora, ¿no? Masa o mola, no es moladora. Masa o marro, como les he dicho les he dicho esto de la, les he dicho esto de las herramientas de herrería que estoy pensando en cómo se puede hacer. Es más, he conseguido algún ensayo de algún filósofo actual que ha empleado una metáfora entre la filosofía y las herramientas de herrería y otras, de carpintería, como haciendo una comparación entre métodos intelectuales y métodos de manualidades, de menestrales, mampostería, herrería, en fin. Bueno, pónganse su cerebro en una masa o en una marra, vean la herrería, y son esas máquinas que como una prensa van aplastando como el martillo del herrero, boom, 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 hasta que realmente ustedes digan, mi espíritu es idéntico a mi no espíritu, o sea, cuando
deja de ser. ¿Correcto? Y para eso yo pienso nomás ya mi vida como una gestión que termina el 70, pero como he hecho, he sido un ser social, bueno, en realidad mi gestión es parte de un proceso. Así como el director termina sus 3 años, pero luego sigue la carrera y el director sigue pensando porque para eso ha hecho su gestión, para el resto, cómo van a emplear lo que ha hecho en su gestión. Así está pensando el nuevo rector. A ver, 3 años y luego, caramba, esto va a quedar, etcétera, cómo se va a interpretar. Pasa sus 3 años, así que ustedes piensen pasar sus 70 años y digan, bueno, esto sigue, 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 sigue. Y bueno, mi vida es nada más que mi gestión, el resto continúa. Estoy muerto, pero esa muerte es el final de la vida, en el sentido no de que me acabe yo, sino la finalidad de la existencia misma. Ese es el secreto. No duden en emplear, y lo vamos a ver en la próxima clase, el yoga intelectual. Bien, tenemos Hatha Yoga, Bhakti Yoga, la devoción es muy fácil, el Karma Yoga ya lo hemos visto, el Raja Yoga, el más difícil, el Kundalini, lo vamos a ver, el Mantra Yoga también fácil, ¿verdad? Pero llegamos al Jnana Yoga, y si queremos nosotros, ¿por qué no decirles a los orientales? Hemos inventado pues un yoga, que es el yoga, el lógica yoga, directamente, emplear la lógica y decir, tenemos dos demostraciones, dos principios, dos demostraciones y una serie de corolarios, escolios, nuestro tratado de filosofía oriental, y me he iluminado. Y si no hago algo por vencer la separación entre mi conciencia y no conciencia, y pienso en realidad que entre vivir y morir no sé a cuál elegir, la verdad. No, me gustaría irme el próximo año. En fin, me voy a autoeutanasiar. ¿Para qué? Para garantizar que estoy haciendo gestión. Mi vida es una gestión y, bueno, tiene que estar en función de. Y yo muerto, bueno, también soy vivo, ¿por qué no? Parece una especie de filosofía mortis. No, eso no excluye el hecho de que estén diciendo la unidad es la unidad de la pluralidad. Cuando se mueran les va a doler, van a tener una enfermedad, un ataque, van a decir si han dejado suficiente herencia a sus descendientes, en fin, se han trascendido, la pluralidad le va a pasar su factura, es un mal, por eso existe la filosofía también, correcto, pero luego piensen nomás que somos la primera clase del Titanic, se va a hundir y bueno, ahí vamos. O como dice Orosa, la gestión termina y bueno, es una gestión en el universo que es más y pronto el hecho de pensar la vida cuando ustedes ya están enterraditos, sin los espectáculos desagradables del cadáver que se descompone, del muerto que está en el velorio, la gente triste, son los males necesarios de la biología del humano, ¿no? Qué feo. Yo siempre pienso y digo, humano, por favor, esto de cadáveres, quédate vos con ellos, a mí no me molestes. Cuando yo me muera se acabó, por un lado. Pero por otro lado, estoy unido a lo que ocurre después. A esa gente la vida es lo mismo que esa gente que está retornando a mi casa, a su casa, de mi entierro. Eso es. Está ahí. Mi casa está lo mismo, es el sentido de la realidad y es el sentido de la realidad que tienen que tener. ¿Verdad? Vuelvan entonces de su entierro, etc. Parece lúgubre, pero la iluminación llega. Y es un tema más, ¿no? Pueden ver también la unidad en plena vida, por supuesto hagan sus demostraciones. Como ya les he dicho, Watts emplea mucho el método intuitivo. Su demostración es parte, bueno, todo tiene relación, pero también dice, así como cuando vamos a una chifa y decimos, caramba, esta comida, ¿a quién no ha experimentado la primera vez comida china? No tenemos idea porque desde muy niños ya nos han invitado a esto que es tan popular, pero piensen, ¿no? ¿Le encuentran el sentido? Sí, claro.
Vayan a un restaurante de comida china auténtica, porque la nuestra ya está occidentalizada. Oh, qué interesante. Véanle el sentido a una pagoda. Oh, una casa china, japonesa. Oh, entiendo. Es muy lindo. Y no solo por un sentido de turismo, del gusto del turista, sino que entiendo el sentido. Entiendo el sentido de comer sentado en el suelo, con la mesa bajita. Véanle el sentido a los ojos rasgados, las bellas japonesas, bellas chinas, coreanas, etcétera. Los bellos jóvenes chinos para las damas, ¿no? O hombres chinos. Vean el canal CGT, como es CGTN, ¿no? Que está en el cable. Y si no, búsquenlo en internet, el canal en español chino. Da unas series, otros los llaman telenovelas, pero con una calidad maravillosa, ¿no? Un modo de vida muy saludable. Entonces, así, claro, si alguien dice, le veo inmediatamente la iluminación. Hay gente que es muy intuitiva y dice, caramba, me iluminé porque simplemente me dijeron todo es uno y el uno es el vacío. Ah, claro, ya me iluminé. Eso también es válido. Pero, en fin, si piensan que la finalidad del mundo es su propia muerte, también es un sistema muy eficaz de iluminarse. En mi muerte yo encuentro la revelación del secreto, que es el universo, porque estoy pensando que por mucho que yo no sepa todos los detalles del universo, estoy intuyendo que ese es el principio de las cosas, ¿correcto? Entonces resulta muy eficaz. Bueno, entonces vamos a ver los yogas. Les estoy dando un yoga, el lógica yoga, el muerte yoga, el Thanatos yoga, y podemos seguir inventando yogas. Pero el principal son nuestras demostraciones y les voy a preguntar en su examen, claro, uno de los principios. Demuestre usted este principio, entonces no lo toman en serio. Si falla la demostración, yo les pongo mala nota, ¿correcto? Y luego el yoga de la disciplina. Aquí el Bhakti yoga dice, Bhakti significa devoción y por lo tanto convertirse. Yo creo en Jesucristo, no entiendo lo que dice, pero primero creo y luego pregunto, ¿qué dijo? ¿No? Es un poco para la elección del rector. Yo necesito un rector que nos viabilice nuestros planes de jornadas. Y a veces yo digo, no me importa lo que piense, o Taboada o Heredia o Taboada. Lo importante es que gane, porque yo quiero que viabilice mis gestiones como filósofo, como director o como miembro de jornadas. Primero dígame si va a ganar y luego le diré si voy a votar por usted. Eso es. El Bhakti dice así, para ustedes la disciplina. Primero aprobaré mi examen y luego preguntaré, y luego comprenderé qué he escrito. La disciplina puede ser. Bien, y luego viene el Nana o el Sasen. Ahí están los yogas, es un capítulo formidable. Vamos a aprender las relaciones psicosomáticas, ¿no? Espíritu psicosomáticas, lógicos psicosomáticas. Entonces, cómo el espíritu influye en el cuerpo en el espíritu, cómo nos podemos hacer un fakir, cómo podemos empezar a controlar los chakras, el kundalini, la columna vertebral, en fin, la columna espinal, etcétera. Échenle una mirada también a un mapa de chakras para la próxima vez. Los chakras le van a dar 7 chakras, a veces salen 9, entonces todo está relacionado, acupuntura, tai chi, artes marciales, en fin, es un mundo fascinante. Bien, entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, quedemos ahí, piensen ustedes porque es una clase densa. Tienen que manejar completamente el sistema, ¿no? Si no entienden un sistema de filosofía oriental para explicar algo como un koan, entonces hay lagunas, no está bien. Tienen que poder explicar todo, explicar la elección. Se hace en base a principios de la filosofía oriental para los que creen en la filosofía oriental. Los que son
budistas, orientalistas en sentido filosófico, ¿no? Obedece a aplicar los principios de la filosofía oriental. Todo koan se tiene que explicar, etcétera, etcétera, y por lo tanto tenemos que abrirnos a las mayores enfermedades. Si a ustedes les llega un día una enfermedad terminal, etcétera, etcétera, o tienen un pariente, alguien está en COVID, agonizando, bueno, si están con su respirador y tienen un poco de lucidez, piensen nomás, bueno, resulta que pensaré en mi gestión que trasciende pues mi deceso, en fin. Vamos a hacer alguna ronda de preguntas sobre esta epifanía que les digo, esta iluminación mortis o este yoga mortis que puede ampliarse. Eso es para decirles también que el docente anda investigando, ¿no? Y voy a escribir sobre ello. Estoy trabajando en un ensayo de esos muy difíciles que quiero sacarlo en el exterior y bueno, tengo cola de trabajos, etcétera. Pero también piensen que su examen puede ser un buen ensayo. Yo propongo, si es que me va bien en elecciones, vamos a hacer la revista virtual. El brujo filantrópico se llamaba, pero bueno, la publicación digital ya va a ser muy común porque es muy cómoda. Planeo también hacer que parte de la educación sea virtual, eso hay que trabajarlo con rectorado, ¿no? Porque no podemos decidir. La educación virtual es solamente por pandemia, pero en el futuro sería encantador que podamos pues hacer una clase sí, una no, o por lo menos ciertas clases, hacerlas virtualmente. Las clases virtuales son mucho más ricas en entusiasmo, en el sentido en que no tiene el problema de trasladarse al predio y muchas dificultades de ese tipo, ¿no? Entonces, pueden ustedes publicar sus ensayos, sus exámenes. Podemos fácilmente abrir un sitio en la web y hay algunos incluso gratuitos, podemos publicar. Entonces, trabajen su meditación. La próxima vez traigo el examen, lo discutimos y eso va a ser todo. Y ya en mayo vamos a terminar a Watts y en junio vamos a hacer el crisantemo y la espada. Que no va a ser todo el texto, les voy a dar una selección de lectura optativa y otra obligada y vamos a ver qué fascinante es ver el alma de un japonés. Cómo la filosofía nos puede explicar con un poco de lógica cómo se comporta cierta persona. ¿No? Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Excelente. Entonces, nos veremos la próxima clase, ¿ya? Están ahí, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, profesor. Sí, licenciado. Claro que sí. Hasta luego, licenciado. ¿Se están despidiendo o alguien tiene una pregunta? No, entonces se están despidiendo. Los veo entonces mañana en la votación. Yo voy a estar un rato en las mesas. No, profesor. Quiero hacer una pregunta. Disculpe. Claro que sí. No era sobre el examen. Entonces entra aquí el texto de Watts, de las filosofías de Asia, y también el otro de... No me acuerdo el nombre. James. Sí, el que es más histórico, ¿no? Sí, Va a ser en base a esos dos. sí, es James, ¿ya? Ya. No, el examen es de Watts, ¿no? Y de las clases presenciales, por eso hay grabaciones, ¿ya? Ya, ok. Ya, es sobre todo de Watts y de las clases. James es para la historia, es como un refuerzo y sirve para el control de lectura por 20 puntos que tienen que entregarme hasta hoy a las 12, ¿correcto? Sí. No se van a hacer preguntas sobre James, es un apoyo, ¿ya? Sí. Sí, de hecho fue bastante útil para ubicar conceptos en el tiempo y de dónde han salido un poco. La verdad que ha sido bastante útil leer el texto ese. Eso es, qué bien, Javier Verdecio, porque
No tengo que explicar por qué es útil la historia. Bueno, ya les dije, no tiene que haber la utilidad de esta base histórica para ubicar a toda la teoría, ¿verdad? Me alegro que haya intuido eso, entonces ya no tengo que explicarlo y lo van a ver todos ustedes, van a entender muchísimo mejor. Una pregunta Claro que sí, Katy Guibarra. sobre el libro de las filosofías de Asia. El examen es hasta el capítulo 4. Sí, vamos a hacer hasta el capítulo 4, ¿ya? No, yo les voy a poner eso en el examen, ¿no? ¿De dónde a dónde? Gracias. ¿Ya? Hemos empezado un poco el capítulo 5 porque había temas que me gustaba anticipar, pero fíjense, tenemos el capítulo 5, es importante, los yogas. El 6 tiene cosas deliciosas y ya el 7 es el final. El final. Bueno, vamos a hacer hasta el capítulo 4, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta? Hacemos el 4 para el examen, digo. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, entonces los veré el próximo martes con el examen y los veré cuando entreguen su trabajo y los veré para votar también. ¿Ok? Un gusto y hasta luego, por favor. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Licenciado, que esté bien. Hasta luego.